Muy bien. Bueno, pues yo veo que en el grupo hay mucho interés, mucha ansiedad por conocer temas acerca de lo que está sucediendo en esos momentos en el mundo. Dicen por ahí los entendidos en la materia que todo está tan intrínsecamente conectado que el aleteo de una mariposa en el Océano Pacífico puede causar un terremoto en el Atlántico. Claro, es una expresión analógica exagerada intencionalmente, que no es exacta en el sentido matemático, pero que es una analogía que es muy importante tener presente para entender que el conflicto eh, israelí-palestino nos afecta a todos de una manera por demás dolorosa y dramática. Se necesita tener estómago de cocodrilo para no indignarse, para no enfurecerse, para no preocuparse, para no llorar, para no expresar sentimientos negativos cuando vemos que los guerrilleros de Hamas ejecutan niños y luego los exhiben como trofeo en las calles de tanto de Gaza como de Tel Aviv y otras ciudades. Esto que está sucediendo entonces es tan complejo que resulta muy difícil, casi imposible, distinguir quién tiene la razón. Pero yo sigo estudiando el asunto y prefiero nada más acerca de este tema, decir estas palabras que acabo de decir e invitarlos a que me sigan el viernes en nuestro taller de historia sobre el tema de la guerra desatada de árabes contra israelitas, pero que tiene un nivel de complejidad verdaderamente asombroso y donde, como lo decía yo hace unos minutos, la primera víctima ha sido la verdad. Aún así, una investigación seria nos puede llevar a conocerla y pretendo, hasta donde mi inteligencia alcance, dar a conocer la verdad acerca de este conflicto que, repito, nos afecta a todos y probablemente nos vaya a afectar todavía muchísimo más de lo que ya nos está afectando. Y para ubicarnos, pues el día de hoy continuaremos con la segunda parte o tercera de nuestro tema de la postura realista en asuntos de orden religioso. Qué difícil es también este tema de la verdad realista, del punto de vista de la postura realista, en cuestiones de orden religioso, de orden moral, de orden ético. Qué difícil es cuando está sucediendo algo que verdaderamente es un productor de ansiedad, de confusión, de productor de incertidumbre, y es justamente lo que está ocurriendo con las declaraciones del Papa Francisco, de los líderes de ese sínodo de la sinodalidad. Pero sin más, entremos en el tema que me ha servido para darlo a conocer el día de hoy y que todos estén sumamente alertas acerca de lo que está sucediendo desde el punto de vista realista en la postura del Vaticano y la postura del sínodo de la sinodalidad. He recurrido a consultar muy diversos autores, tanto favorables como desfavorables al sínodo y a este tipo de acontecimientos, pero sí puedo decir que con certeza hay una rebelión contra la sinodalidad, la cual avanza al mismo ritmo que el propio sínodo. Esa rebelión avanza mientras avanza el mismo sínodo y la rebelión tiene el ritmo de avance
que tiene la rebelión contra él. Hay dos personas que por las que yo siento una particular admiración y que me sirven para apoyar la tesis que voy a expresar, que son los cardenales Raymond Burke y Gerhard Müller. ¿Sí? No lo confundamos con el famoso futbolista del mismo apellido o del mismo nombre. Y tanto el cardenal Raymond como el cardenal Gerhard Müller alertan, fíjense qué grave, contra unos posibles cambios en la doctrina de la iglesia, que no serían lícitos porque ellos dicen, y es verdad, que el Espíritu Santo no puede contradecirse. ¿Esto qué significa? Bueno, lo aclaro de una manera un poquito más profunda conforme siga avanzando. Hace algunas semanas, en vísperas del sínodo, uno de sus más conspicuos participantes, que es el jesuita norteamericano James Martin, un jesuita prácticamente renegado, prácticamente cismático y hereje, acusó a los críticos de la asamblea sinodal de no creer en el Espíritu Santo, como si la tercera persona de la Santísima Trinidad fuera responsable de todo lo que proclame cualquier persona en su nombre. Esto es muy protestante. El 500,000 de sectas protestantes que existen nada más en los Estados Unidos, 500,000, 500,000 sectas, pues reclaman para cada una de ellas la exclusividad de la guía del Espíritu Santo. Y obviamente pues no es creíble que hagan una proclamación de esta naturaleza en medio de tantísimas herejías tan destorlongadas, tan absurdas como las que proponen la totalidad de las sectas que se han desprendido de la obediencia al magisterio de 2000 años. El cardenal Burke fue todavía más contundente y dijo en la cadena norteamericana EWTN, pero hay que considerar, hay que recordar que el cardenal Raymond Burke es el exprefecto del Tribunal de la Signatura Apostólica. O sea, tuvo durante muchos años de su vida un gran puesto. Actualmente retirado de ese puesto en términos de su edad, pero sigue siendo particularmente lúcido, al igual que el otro cardenal, Gerhard Müller, y dijeron ambos, Dios no puede contradecirse y decir hoy lo contrario de lo que dijo ayer. ¿Qué está ocurriendo en el sínodo? Pues lo que está ocurriendo en el sínodo es que se afirma lo contrario de lo que se dijo ayer. Es decir, durante 2000 años. El Espíritu Santo es el mismo que inspira a la Iglesia desde hace 2000 años y no se contradice. No puede haber inspirado durante 2000 años que algo es malo y ahora inspirar que es bueno. Fueron las palabras textuales del cardenal Burke. Ambos, él y su colega Müller, antiguo prefecto para la doctrina de la fe, para la defensa de la doctrina de la fe, reiteraron para la cadena norteamericana EWTN la doctrina de la fe e instaron a todos los católicos, incluyéndonos a nosotros, a resistir con fortaleza y a permanecer en la única iglesia de Cristo. Ahora viene aquí lo grueso. ¿Cuál es la crítica principal que un católico realista puede hacer a esto que está sucediendo en Roma, en el Vaticano?
en la voz del Papa, en la voz de los obispos y otros personajes, incluso laicos, que están participando en el sínodo de la sinodalidad. Bueno, pues los dos primeros actos del nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, es decir, la publicación de la carta del Papa Francisco a la primera versión de la dubia de 5 cardenales, sí, porque las tesis del sínodo, de la sinodalidad, y la carta del Papa Francisco fueron sometidas a una dubia, es decir, a dudas. Dubia en latín significa dudas. Expresaron 5 severas dudas sobre la ortodoxia de la doctrina que se está desprendiendo del sínodo de la sinodalidad y de la carta del Padre Francisco, del Papa Francisco. El cardenal también Dominic Duca, comentando la famosa carta de Amoris Laetitia, dijo y sostuvo que esta carta pastoral contradice las enseñanzas constantes de la Iglesia, cuando menos en un punto capital: el mal intrínseco de la sexualidad ejercida fuera del matrimonio legítimo. Repito, la gran duda que exponen varios cardenales, cuando menos 5 en estos momentos, es decir, la tesis del Vaticano, la tesis del Papa Francisco, ha cambiado, está cambiando o está desconociendo el mal intrínseco de la sexualidad ejercida fuera del matrimonio legítimo. Estos documentos publicados recientemente, ojo, llevan la firma ex audiencia del Papa Francisco. ¿Qué quiere decir esto? Que dijo que él los firmó, pero no se encuentra en esos documentos la fórmula habitual, que sería algo así como: el sumo pontífice, yo, Francisco I, aprobó esta carta, instrucción, decreto o nota y he ordenado su publicación. No aparece ese detalle canónico. ¿Por qué no aparece? La verdad es que nadie lo sabe, yo tampoco. Pero que está firmado por el Papa Francisco, lo que provocó la dubia de 5 cardenales, es innegable. ¿Qué le dicen los cardenales al Papa? Desde el punto de vista de la postura realista, no perdamos de vista el tema. Le dice Burke directamente, él en persona. Patricia pregunta algo así como el Niki Obstat, no Obstan, Obstat, ¿sí? En vez de AN va una T, Nihil obstat, nada obsta para. No puso el Nihil obstat, no lo escribió, nada más firmó el documento. Permanezcamos en Cristo, permanezcamos con Cristo en la Iglesia, implora el cardenal Burke. Y luego dice algo gravísimo: aunque sea el mismo Papa quien defiende lo falso, nosotros defendemos la verdad. Creemos que el Señor llevará todo a buen fin. Pero mientras tanto, nuestro sufrimiento es terrible, y me incluyo. A mí me causa dolor, me causa desazón, desconcierto, me causa ansiedad lo que el Papa Francisco firmó, cosa que vamos a ver desde un punto de vista realista. Sigue diciendo Burke, nuestro sufrimiento es terrible, y en cualquier caso, no subestimo el sufrimiento de los verdaderos católicos.
El cardenal Burke dice algo muy humilde: no sé qué tan buen católico soy, pero ante las declaraciones del Papa Francisco firmadas, yo también sufro. Pues sí, porque causan mucho dolor, como lo vamos a ver. Pero también dice que debemos confiar en el Señor, permanecer con Él y no ir a otra parte. Y pone de ejemplo la fortaleza de San Atanasio y de otros mártires, de otros santos, quienes tuvieron que sufrir toda clase de castigos y sanciones para defender la fe. Nosotros también debemos estar dispuestos a hacerlo, dijeron los cardenales que se oponen a las declaraciones del Papa Francisco. Por ejemplo, Müller habló muy enojado, con justísima razón, del indigno trato que algunos obispos católicos, verdaderamente católicos, están recibiendo por parte del Papa. Yo pongo como ejemplo al obispo de Tyler, Monseñor Strickland, mientras que abusadores sexuales, literalmente, convicto y confeso de ser un abusador sexual, en docenas de casos, el cardenal Rupnik, R-U-P-N-I-K, disfrutan de la protección del Papa Francisco. Y los cardenales ortodoxos y los obispos ortodoxos no disfrutan de la protección. Reciben la descalificación y un trato indigno por parte de la curia del Vaticano y del Papa en persona. Es una vergüenza, dicen los cardenales opositores, es una vergüenza que los buenos obispos ortodoxos estén sujetos a presiones y que otros que están haciendo muchas cosas malas estén sujetos y que son heterodoxos reciban en las respuestas del Papa un claro intento de introducir la confusión. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo los cambios deseados. Y lamenta que abundan las simplificaciones engañosas. A ver, si yo digo la palabra gato, así, tengo un gato, me puedo referir a un animalito, generalmente doméstico, o me puedo referir con la misma palabra, con la misma pronunciación, a un gato que sirve para levantar un auto de varias toneladas. O me puedo referir a ese dibujo que consiste en jugar a los gatos, al gato. Y otros muchos ejemplos que también podría poner, como la palabra gallo, que en latín se refiere al animalito, al gallo, pero también se refiere con la misma pronunciación y la misma ortografía a los habitantes de Galia, la actual Francia. Entonces, la carta del Papa Francisco y los documentos que se están produciendo en el sínodo de la sinodalidad, que ya es tristemente famoso por contradecir la doctrina de 2000 años, da igual quién la firmó. Tiene las dos firmas necesarias, la del Papa y la del cardenal Fernández. Y lo más importante que hay que entender desde el punto de vista de la realidad es que si la firma el Papa, eso es lo que importa. Aunque no haya dado de manera explícita el Nihil Obstat. La respuesta del Papa, por desgracia, como era de prever, dada la confusión actual, no responde a las preguntas que le hacen los cardenales, sino que se limita a confundir más las cuestiones en lugar de aclararlas. Y es una forma de actuar que, hasta donde yo puedo ver, y aquí hablo en primera persona, es inédita. Nunca se había dado en el magisterio de 2 milenios de la Iglesia Católica. Y desgraciadamente eso no es lo peor.
sino que yo he leído la respuesta del Papa con asombro y tristeza, porque me veo obligado a concluir que no es simplemente confusa y errónea, sino que ni siquiera cumple los requisitos mínimos para ser considerada cristiana. Al menos así pienso, así siento, así opino, reconociendo que puedo estar equivocado, porque todos somos falibles. Pero aquí lo tremebundo, lo angustiante, lo que entristece es que sea el propio Papa el que, en vez de introducir certidumbre, como dice Cristo, que tu sí sea sí y tu no sea no. Todos los temas que tocan los cardenales que cuestionan con la dubia al Papa reciben una respuesta que no es un sí claro y tampoco es un no claro. Y esto nunca se había dado en la historia de la Iglesia, hasta hoy. Durante esos 2000 años anteriores habrían recibido una condena universal por parte de todos los católicos y por parte del Papa y de los obispos y de los cardenales de la curia romana. Por ejemplo, es cierto que el magisterio no es superior a la palabra de Dios, o sea, la Biblia, pero también es verdad que tanto los textos de las Escrituras como los testimonios de la tradición necesitan, dice el Papa, distinguir una interpretación que permita distinguir su sustancia perenne de los condicionamientos culturales. Repito, dice el Papa Francisco que los textos de las Escrituras y los testimonios de la tradición necesitan una reinterpretación que permita distinguir su sustancia perenne, permanente, de los condicionamientos culturales. Es evidente, dice el Papa, por ejemplo, que en algunos textos bíblicos y en algunas intervenciones magisteriales que toleraban la esclavitud, la Iglesia cambió de opinión. Pero aquí el Papa no sé si está mintiendo o no sabe historia. ¿Quién sabe qué esté sucediendo? La Iglesia nunca aprobó la esclavitud como tal. Jamás. No cambió su opinión, siempre fue la misma. Este no es un tema menor, dada su íntima conexión con la verdad perenne de la dignidad inalienable de la persona humana. Pero el Papa insiste en que estos textos necesitan una reinterpretación y que lo mismo, perdón, y que lo mismo vale para algunas consideraciones del Nuevo Testamento sobre las mujeres y para otros textos de las Escrituras y testimonios de la tradición. Y el Papa se atreve a decir algo verdaderamente terrible. Textos de las Escrituras y testimonios de la tradición que hoy no pueden ser repetidos materialmente. Vamos a analizar esto. Esto es sencillamente increíble. ¿Por qué? Porque es dogma de fe que la Sagrada Escritura está libre de error. Repito, es dogma de fe que la Sagrada Escritura está libre de error. Por lo tanto, no puede ser reinterpretada en ningún asunto. Muchísimo menos en lo que son las mujeres y en lo que es la dignidad de toda persona que merece, por ser persona, no ser tratada o considerada como esclavo. Por poner solo dos ejemplos.
El Concilio Vaticano II nos recordó esta verdad básica de la fe católica. Cito al Concilio Vaticano II textualmente, porque me tomé la molestia placentera de recurrir a lo que está escrito en los documentos oficiales sobre este punto por el concilio. Dice así: pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos, o sea, los escritores sagrados de la Sagrada Escritura, afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. O sea, todo lo que los autores agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Documento llamado Dei Verbum, capítulo 11. Si alguien no reconoce esta verdad fundamental y evidente de que la palabra de Dios no se equivoca, no puede ser considerado ni siquiera cristiano, mucho menos católico. Por lo tanto, puedo decir que yo nunca creí que vería el día en que en un documento pontificio se dijera con toda frescura, con toda naturalidad, algo tan terrorífico como esto. Cito textualmente que algunas consideraciones del Nuevo Testamento sobre las mujeres y otras cuestiones hoy no pueden ser repetidas materialmente por la Iglesia. ¿Pero cómo? Entonces, ¿qué vamos a repetir? ¿Lo que dicen los Vedas? ¿El Capital de Karl Marx? ¿O el arte de besar? Esto no es ponerse, si eso no es ponerse por encima de la palabra de Dios, no sé qué cosa sea. Con ese criterio se puede enseñar cualquier cosa. Hoy ya no se puede repetir lo que dice la palabra de Dios sobre las mujeres. Y mañana no se aceptará lo que dice sobre las parejas del mismo sexo o sobre el adulterio. Pasado mañana le tocará el asesinato, al menos para niños y ancianos, o la resurrección de Cristo o la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque el texto sagrado, las Sagradas Escrituras, algunas consideraciones del Nuevo Testamento sobre las mujeres y otras cuestiones hoy no pueden ser repetidas materialmente por la Iglesia. Pero qué barbaridad. Claro que se pueden repetir materialmente, sin reinterpretaciones. Pero el Papa Francisco y los obispos de la sinodalidad están diciendo que no se puede repetir materialmente lo que dijo siempre el magisterio. No se puede repetir el día de hoy en cuestiones como la sexualidad fuera del matrimonio legítimo o el papel de las mujeres en la iglesia. Así que con este criterio se puede enseñar cualquier cosa. Hoy ya no se puede repetir la palabra de Dios acerca de las mujeres. Y ya no se aceptará lo que dice la palabra de Dios sobre las parejas del mismo sexo o sobre el adulterio. Y pasado mañana, ¿qué cosa va a suceder? Pues un completo despropósito. Decía yo hace rato que este criterio de que no se puede aplicar lo que dice la Sagrada Escritura materialmente en esta época acerca de muchos temas, decía yo que eso no es ni siquiera cristiano, porque disuelve por completo la fe y disuelve por completo la misma iglesia. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la misión de la iglesia en su conjunto y del magisterio en concreto es transmitir la revelación de Jesucristo contenida en las dos fuentes gemelas de la escritura y la tradición.
si el magisterio, en vez de transmitir lo revelado por el mismo Dios en la tradición y en la escritura, pasa a elegir, fíjense, pasa a elegir qué partes de la escritura y de la tradición no pueden ser repetidas materialmente el día de hoy y qué partes no están obsoletas y qué partes sí están obsoletas, entonces han convertido al Papa en fuente de revelación, en una especie de nuevo Mesías, mejor y más misericordioso que Jesucristo. Esta es una idea por completo incompatible con nuestra fe. Por eso no es ni siquiera cristiana la respuesta del Papa a la dubia de los 5 cardenales que sí son cristiano-católicos. Por ejemplo, en cuanto a la crítica sobre la esclavitud, es lamentable que el documento haga uso de un bulo, de un panfleto anticatólico muy extendido por los protestantes, al afirmar que la Iglesia ha cambiado de opinión respecto de la esclavitud. No es cierto. Y que además lo ha hecho abandonando lo que afirma la Escritura sobre el tema. No es cierto. La realidad evidente para cualquiera que sabe algo de ética es que lo moral y lo inmoral, lo ético y lo antiético, no son los nombres. La palabra esclavitud no es moral ni inmoral y se ha referido a lo largo de la historia a realidades variadísimas, desde los trabajos forzados a la servidumbre de la gleba, o sea, del populacho, los trabajos para saldar una deuda, de la prisión, etcétera. Algunas de esas realidades son intrínsecamente rechazables y otras no lo eran necesariamente en sus circunstancias del pasado. Pero lo inmoral siempre ha sido condenado por la Iglesia y por la palabra de Dios. Siempre la Iglesia ha dicho desde su fundación que no se debe tratar a una persona como si fuera un objeto. Eso no ha cambiado ni cambiará jamás. Pero el Papa dice que sí ha cambiado. ¿Por qué lo dice? Yo no me atrevo a juzgar su fuero interno, pero es un error histórico severo, muy severo. Por ejemplo, las leyes sobre la esclavitud existentes en Norteamérica durante un par de siglos o un poco menos, que consideraba a los esclavos como objetos, fue siempre condenada por la Iglesia. ¿Por qué? Porque los norteamericanos, los yanquis, los WASP, los White Anglo-Saxon Puritan, permitían que los amos vendieran a los hijos de los esclavos, que los maltrataran cruelmente, que se acostaran con las esclavas a voluntad y un largo etcétera, y por lo tanto eran evidentemente inmorales, pero no por la palabra esclavitud, sino por esas inmoralidades que permitían las sectas protestantes y nunca la Iglesia Católica. Porque en los países católicos, cosa que el Papa no distingue, se entendía que esas inmoralidades debían estar prohibidas, porque el hecho de que alguien jurídicamente tuviera la condición de esclavo no significaba que dejara de ser una persona. En esto la Iglesia jamás cambió, como lo afirma torpemente, creando confusión, el sínodo de la sinodalidad y el mismísimo Papa Francisco al contestar la dubia de los cardenales. Ya San Pablo nos decía, cuando habla a un amo sobre su esclavo, escapado, se había escapado el esclavo Onésimo, y San Pablo le dice, trátalo como a un querido hermano en el Señor, como una persona,
y no como un objeto de posesión. Y por lo tanto, desde entonces, la Iglesia rechazaba cualquier inmoralidad. Es decir, no ha cambiado la doctrina moral, la doctrina ética sobre esta cuestión. Porque lo que hoy es inmoral también lo era hace 2000 años. Aunque, por supuesto, hayan cambiado los juicios prudenciales sobre estructuras jurídicas que dependen de las circunstancias, pero que no cambian la postura de la Iglesia. Es tristísimo que un documento papal aproveche falsas acusaciones protestantes anticristianas para demostrar así que la doctrina católica puede cambiar. ¡Qué grave error! El sínodo de la sinodalidad y del mismísimo Papa Francisco. Claro, debo aclarar que como no es una declaración ex cátedra, pues no, esto no lo hace un antipapa, pero sí comete un gravísimo error histórico al sostener que la Iglesia cambió su criterio sobre la esclavitud, cuando no fue así. Siempre la condenó. Asimismo, en la respuesta del Papa Francisco se afirma que la Iglesia debe discernir constantemente entre aquello que es esencial para la salvación y aquello que es secundario o está conectado menos directamente con ese objetivo. Bueno, digamos que eso es cierto, pero irrelevante para contestar la pregunta de los cardenales. A no ser que, como parece, por distinguir se esté entendiendo abandonar lo que no nos gusta. Y precisamente para eso hemos calificado de secundario, como por ejemplo la enseñanza de la Iglesia sobre la inmoralidad del adulterio. Actualmente, en el sínodo de la sinodalidad, eso se considera secundario. Ah, qué divertido, ¿no? El adulterio es algo secundario, no es primario en orden a nuestra salvación. ¡Qué error tan grave! Así que estamos en presencia de la existencia de actos intrínsecamente malos. Y estamos ante la presencia de la imposibilidad de que Dios quiera que pequemos en algunas ocasiones. Y el hecho de que Dios siempre da la gracia necesaria para no pecar. O la existencia de la guerra justa, que niega el Papa Francisco. La existencia de la guerra justa es un hecho que la Iglesia siempre ha defendido. Al grado que hubo cruzados, como San Luis Rey de Francia, que fueron canonizados, a pesar de que estaban dirigiendo al ejército cruzado para la reconquista de Jerusalén y los lugares sagrados, en una guerra justa, hecho que la Iglesia siempre ha considerado. Existe la guerra justa. El Papa Francisco dice que no, que toda guerra, independientemente del motivo que la causa, va contra la enseñanza de la Iglesia y que por lo tanto hay que cambiar el criterio. Eso les dice a los cardenales. Y los que hemos leído esta afirmación, estamos convencidos de manera realista que se equivocó una vez más. En la misma línea de confusión, aparentemente deliberada, me pregunto, no lo afirmo, lo digo como pregunta, ¿será aparentemente deliberada? Se nos asegura que, fíjense, lo cito entre comillas, cada línea teológica tiene sus riesgos, pero también sus oportunidades. ¿Cómo? ¿Oportunidades de qué? ¿De reinterpretación? Esto es evidentemente un despropósito.
que sigue la línea teológica de Lutero, Calvino, Tyrrell y otros protestantes famosos, por dar varios ejemplos. La línea teológica de estos, Lutero, Calvino, etcétera, no tenía simplemente riesgos y oportunidades, sino que fueron herejías, errores mayúsculos, como pecca et pecca fortiter, sed crede. Basta la fe para salvarte. Esto fue una herejía, un error mayúsculo que apartó a los fieles de la verdadera fe. Por eso en su momento, 1519 y 21 sobre todo, la Iglesia determinó que estas personas, encabezadas por Lutero y por la mayoría de los príncipes europeos, no cabían en la Iglesia. Pero ahora tenemos la pretensión posmoderna de que todo es bueno y ya nada es malo, y que lo único malo es defender la fe católica de siempre. ¡Qué horror! Esto no es más que una aplicación de dos viejos refranes españoles. De noche todos los gatos son pardos y a río revuelto ganancia de pescadores. Es decir, es un claro intento de introducir la confusión para poder llevar a cabo los cambios deseados, sin que se note mucho que son opuestos por completo a la fe católica. Ay de los que llaman mal al bien y bien al mal, dice Isaías. Aunque a lo mejor es una de esas afirmaciones de la palabra de Dios que no se pueden repetir materialmente. O sea, ya no podemos repetir materialmente esta formidable afirmación de que hay de aquel que llame bien al mal y mal al bien. Ya no se puede decir, ya no se puede repetir textual materialmente. Claro que se puede. Pero la respuesta del Papa a los cardenales de la dubia deja abierta la duda. Se puede reinterpretar porque no se puede, a la luz de la cultura actual, aplicar tal como lo dijo San Isaías. Y bueno, con respecto, cambiando de tema, todavía más grave, con respecto a las parejas del mismo sexo, abundan en el texto de la respuesta del Papa y de los temas del sínodo de la sinodalidad, abundan las simplificaciones engañosas. Por ejemplo, en la respuesta el Papa asegura que la Iglesia, comillas, evita todo tipo de rito o de sacramental que pueda contradecir esa convicción de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Hasta ahí va bien, pero da a entender que se reconoce como matrimonio algo que no lo es. Esto es una simplificación evidentemente engañosa, porque omite lo más importante. ¿Qué omite Francisco, el Papa Francisco? Omite decir claramente que la Iglesia no solo enseña que esas uniones no son matrimonio, sino que además enseña también que esas uniones son gravísimamente inmorales, contrarias a la ley de Dios y por su propia naturaleza conducen al infierno y no al cielo. Y ojo, por eso no se pueden bendecir y no por cuestiones de meras apariencias. Y también el Papa simplifica engañosamente su respuesta cuando se nos dice que no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan y excluyen. ¡Qué horror! Entonces San Pablo estaba mal cuando dijo claramente: ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los criminales, ni los homosexuales entrarán al reino de los cielos.
Y el Papa dice que no podemos, como San Pablo, constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan y excluyen. Y yo digo, desde la postura realista, que estas palabras del Papa Francisco son engañosas, porque no existe absolutamente nadie en el mundo que solo niegue, rechace o excluye. Lo que se hace es negar, rechazar o excluir lo que vulnera la ley de Dios, como siempre lo hizo la Iglesia, porque no puede hacer otra cosa. Pero eso está cambiando. En esto no podemos tener ninguna duda. Y ciertamente no tiene nada que ver con eso de constituirnos en jueces. No, yo no me constituyo en un juez. Cuando cito las palabras de San Pablo textualmente. Cuando yo como terapeuta le digo a un homosexual que tiene su pareja y están sexualmente activos, no entrarás al reino de los cielos. Tendrás que vivir como hermano con tu pareja si quieres llegar al reino de los cielos. O lo mismo a una persona que vive en adulterio. Vives en adulterio. Si quieres entrar al reino de los cielos, córtate la relación, o cuando menos, como lo expresa explícitamente San Juan Pablo II y el Papa Benedicto, vive con tu pareja adulterina como hermano. Confiesa tu adulterio, arrepiéntete y sigue la palabra de Dios. Yo no me estoy constituyendo como juez. No me constituyo como juez, sino reconozco que el juez divino ha hablado sobre esta cuestión y que nosotros no podemos hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios manda. Eso no me constituye en juez, sino en mensajero. Obedecer y recordar lo que ha dictaminado el mismo Dios es lo contrario de constituirse en jueces. ¿Por qué? Porque al decir lo que dice la palabra de Dios, me constituyo en siervo de Dios y en discípulo de Cristo. En cambio, rechazar la ley de Dios, como lo está haciendo el sínodo de la sinodalidad, al decir que las uniones homosexuales y las uniones adulterinas tienen que reinterpretarse, porque no se pueden aplicar las enseñanzas del Evangelio literal y materialmente en la época actual. ¡Qué divertido! Eso sí es constituirse en juez, por encima del único juez que ya habló claramente a lo largo de 2000 años y ya habló claramente en las Sagradas Escrituras. Bien, hasta aquí mi exposición de hoy. El tema da para más, para mucho más, pero continuaré mi exposición el miércoles. Pero ahora sigue escucharlos con sus preguntas, sus dudas, su asombro, sus aportaciones y todo lo que nos quieran decir. Adelante, ¿quién quiere comenzar? Estoy listo.